Ahí se suma Alicia Rovirosa también, que es parte del equipo de CESNI que estuvo en este trabajo. Bueno, Cele, vos seguís admitiendo mientras comenzamos. Quedo admitiendo tranqui, sí, sí, Perfecto. Meli. Bueno, desde CESNI le damos la bienvenida a este espacio de reflexión, básicamente es un espacio de compartir con colegas de la región que nos acompañan hoy en día y pensar un poco en cuáles son los aprendizajes y los desafíos que nos enfrentamos a casi una década de que se implementó el primer etiquetado frontal en la región. Y justamente en el marco de lo que es el Día Mundial de la Alimentación, que se va a celebrar mañana, pero nos anticipamos a realizar este espacio justamente por una cuestión de que mañana hay muchas actividades y todos vamos a estar abocados en diferente medida, así que nos pareció oportuno poder comenzar hoy a reflexionar cómo hacemos para tener mejores alimentos y un mejor futuro. Es un tema que venimos trabajando desde CESNI hace un tiempo y que justamente decidimos poder en esta instancia presentar uno de los resultados que tenemos de uno de los trabajos que venimos realizando. Entonces, en primer lugar, tenemos la participación y agradecemos mucho que se haya sumado a Marcela Reyes, que viene trabajando y que es conforma uno de los equipos pioneros en América Latina en investigar las cuestiones del etiquetado en Chile. Ella es médica, es magíster y doctor en nutrición y alimentos por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académica ad honor en el INTA, específicamente en el CIAPEC, que es el Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas y Obesidad. Y ella investiga sobre obesidad, dieta, ambientes alimentarios y cómo ha sido la experiencia de Chile en el contexto de la ley de etiquetado de alimentos y se involucró intensamente en temas de políticas públicas enfocadas en mejorar la dieta y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan a 6 o 7 de cada 10 personas en nuestra región. Así que bueno, Marcela, bienvenida, muchas gracias por sumarte y queremos que nos cuentes acerca de los avances y de qué se ha aprendido en Chile, que han sido los pioneros en implementar el etiquetado. Bueno, muchas gracias a toda la organización por esto, para una buena manera de conmemorar el Día de la Alimentación. Ustedes me dicen si es que no se ve, si no sigo nomás. Preparé algunas diapositivas principalmente para hacer una recapitulación de lo que fue la ley de etiquetado en Chile, que fue, como decían, la pionera, los resultados que ya hemos mostrado harto y algunos nuevos y especialmente ver qué queda, porque no nos podemos quedar solo contentos con los éxitos, sino que ir por más, porque falta mucho. Solo como contexto, cuando se discutía y se implementaba la ley, teníamos cifras horribles, bastante horribles, que hasta cierto punto siguen estando no han aumentado, pero siguen más o menos parecidas. 75, casi tres cuartas partes de los adultos del territorio con sobrepeso u obesidad, cerca del 50% de los niños entrando a la edad escolar con casi un 25-26% de la alimentación derivada de alimentos ultraprocesados. Y esto es importante mencionar a pesar de que desde los años 90 ya se había detectado en Chile, habíamos salido de la desnutrición y se habían implementado múltiples estrategias para enfrentar el problema de exceso nutricional que se veía hace varias décadas. Muchas estrategias enfocadas desde la perspectiva de lo individual y entonces aparece esta idea de más bien ayudar, o sea, por una parte ayudar al individuo, fortalecer estos músculos para cargar este gran peso que es comer saludable, pero también con la idea de facilitarle las decisiones, bajar un poquito la pendiente para que esta piedra, esta carga, esta alimentación saludable sea más fácil de llevar. Y en ese ámbito, en ese contexto, se desarrolla o se aprueba la política, la ley chilena 20.606 en el 2012, después de 5 años de debate en el Parlamento y después hubo 3 años más de debate de un reglamento para después una implementación escalonada en 4 años. Entonces, desde que empieza el debate hasta la implementación total pasan casi 10 años en Chile.
Y la ley finalmente queda, la conocen bien, es una ley que se conoce principalmente por los sellos alto en, los mensajes de advertencia, pero también los alimentos que son alto en tienen dos particularidades más, no pueden ser parte de los ambientes escolares, tanto como en programas de alimentación escolar, como en kioscos, cafeterías dentro de los liceos, las escuelas, y tampoco pueden ser promocionadas, promovidas por televisión o distintas estrategias de marketing a niños menores de 14 años. Los alimentos, cuando se implementó esta política, no existía el perfil de nutrientes de la OPS, se implementó, se desarrolló un perfil de nutrientes local que decía que iba a ser solo para los alimentos naturales en cuyo proceso hubiesen sido adicionados con sodio, grasas saturadas o azúcares, y se fueron poniendo límites gradualmente más estrictos hasta que en junio del 2019 quedó implementada con los niveles que se conocen, que en nuestro caso son distintos para sólidos que para líquidos, y para sólidos están en 100 gramos de alimentos, para líquido en 100 ml del alimento tal como se consume en los casos que hay que reconstituir. Primero decir que fue bien difícil en nuestro caso porque fue la primera experiencia global. No existía otra experiencia. Hicimos revisiones sistemáticas, no había nada así que se indicara los alimentos a no comer. Había muchas experiencias que sí detectara los alimentos que debían ser promovidos. Entonces hubo que definir todo, básicamente, qué era un alimento del cual no queríamos o queríamos evitar su consumo, cómo etiquetarlo, qué íbamos a considerar estrategias de marketing dirigidas a niños, cómo la íbamos a sacar de los ambientes escolares. Y eso entonces fue un debate a nivel legislativo, como les digo, de por lo menos 5 años, en que se decidió resolver muchas cosas después con el reglamento, dejarlo solo en términos muy generales, y entonces el reglamento fue otros años más de debate, en que hubo 2 periodos, tal vez decir, uno en que hubo un apoyo técnico fuerte de la academia, pero después de otros grupos que no siempre fue transparente quiénes eran, se definió perfil de nutrientes, etiquetas, restricción de marketing a niños, niñas, adolescentes, y después hubo un nuevo periodo en que se tomó todo esto, se hizo una síntesis y ya lo tomó el Ministerio de Salud, que convocó activamente, abiertamente, con declaración de conflictos de interés y todo, actas públicas a la academia, asociación de profesionales, sociedad civil, para fijar las reglas. Es importante destacar que en este nuevo periodo no estuvo implicada en la discusión el sector privado, no fue parte de la discusión del rayado de la cancha, por así decir, pero después se hicieron adaptaciones, hizo una consulta pública y hubo múltiples conversaciones con ellos para adaptar la implementación a, no sé, usar stickers, dar más años para las pequeñas y medianas empresas, distintas cosas que facilitaran la adaptación o la implementación de la política, pero sin mover las decisiones fundamentales técnicas de qué era un alimento alto en, cómo etiquetarlo, etcétera. Les voy a presentar entonces un poco la evaluación de esto. Y parte de las reflexiones van a ser que la evaluación no estuvo considerada desde un principio y las dificultades de eso. Siendo la primera experiencia, teníamos que evaluar, pero tuvimos que salir a conseguir fondos, implementar como todo un diseño metodológico, cuando la metodología no es la mejor, porque es un experimento natural. En el fondo no teníamos un Chile control con el que compararnos, o no se implementó en algunas regiones sí, en otras no, sino que hicimos siempre un experimento natural que se llama como una comparación antes-después, con la idea de que lo más importante que había pasado en términos de alimentación era la ley de etiquetado, pero esto no es tan así para la fase final de implementación porque se junta con el periodo COVID. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hicimos una evaluación del entorno alimentario, cómo se etiquetaron los alimentos, cómo salieron de los liceos, las escuelas, cómo cambió el marketing de ellos, cómo cambió también la información nutricional de ellos, pensando como en una respuesta de la industria en términos de reformulación. Hicimos estudios a nivel de la conducta poblacional, estudios en sistemas alimentarios más de producción, de cómo cambiaron los salarios o cambió la economía de algunas empresas con portafolios importantes en alimentos alto en.
Y estamos ahora en la evaluación de indicadores de salud. Esto es importante decirlo porque, bueno, obviamente son más caros, más detallados, más finos estas evaluaciones, pero además tenemos que esperar un periodo más largo porque no podemos esperar una implementación y un impacto en salud inmediato. Tampoco tenemos claridad de cuánto tenemos que esperar, pero ya es un periodo más o menos en una década importante para ir evaluando justamente indicadores de salud, de estado nutricional y de enfermedades secundarias asociadas a la dieta. Se hizo un equipo multidisciplinario, hicimos mediciones primarias, secundarias, recibimos aportes de las agencias de investigación de Chile, de Canadá y de Estados Unidos. Y voy con algunos resultados. Importante decir que se implementó. Estas son productos, estoy mostrando la fase final de implementación, después de la tercera fase, 2020. Alrededor del 60% de los alimentos envasados disponibles en supermercados y confiterías tienen por lo menos algún sello. Los principales son de energía y azúcares, en menor cantidad sodio, pero entre el 25 y el 40% tienen por lo menos algún sello de alguno de esos nutrientes críticos. Y es importante decir que el cumplimiento de los sellos es muy sobre el 90%, entre el 95 y 97% de los alimentos que son alto en tienen el sello que les corresponde. Y esto es muy importante, un éxito en el fondo dentro de la implementación y dentro de los grupos de incumplidores principalmente tenemos dulces y confites, cecinas y untables salados. Y es importante decir que acá mucho de esto puede tener que ver con que los envases son pequeños y entonces son calificados como alto en, pero si tiene menor de una cierta superficie, no lo tiene que llevar en el envase chico, sino en el envase más grande, entonces podrían ser todavía cumplidores, pero en nuestra gran evaluación de 10.000 productos no podíamos entrar en ese nivel de detalle. Así que alto cumplimiento es como la idea con la que quedarse. En colegios o ambientes escolares, gran caída inicial de la venta de productos altos es en kioscos. Hay que decir que nosotros, esta es evaluación de otro grupo, nosotros no hemos evaluado esto en el tiempo, pero informes esporádicos han dicho que esto ha caído y es una de las cosas que tenemos que ir a reforzar en los ambientes escolares. En términos de uso y comprensión de etiqueta, importante mencionar que estos son datos antes de la implementación. Aún antes de que empezara la campaña comunicacional o se implementaran, sobre el 80% de los adolescentes y sobre el 90% de las madres de preescolares entendía solo al ver intuitivamente la etiqueta que estaba apuntando a un alimento que era preferible no consumir. Y sobre el 90% incluso de los adolescentes estaba de acuerdo con que la autoridad sanitaria le ayudara a decidir qué alimentos no era pertinente consumir. Nuestros estudios cualitativos iniciales muestran que las madres de preescolares y adolescentes dicen que los sellos informan las compras, que los niños, sobre todo los más pequeños, les influyen altamente y le dicen, no mamá, eso tiene más de un sello, no, jamás, no lo quiero llevar a la escuela, se van a reír de mí, así. Importante el rol fomentador, promotor de las escuelas, pero importante también considerar, acá no les muestro, pero otro focus group después muestra cómo ese rol disminuyó cuando las escuelas estuvieran cerradas, justamente en tiempos de COVID. También importante decir que si bien se entiende, lo usan dependiendo de la evaluación, entre 30 y 50% de la población, en este caso son adolescentes, dicen que lo usan para informar sus compras. Pero importante mostrar cómo en relación al etiquetado habitual es más del doble lo que se entiende, lo que se reporta que se entiende. Y esto también se vio en México, como incluso con el GDA, o sea, si lo vemos con el etiquetado tradicional o el GDA que ellos tenían obligatorio durante un tiempo, o después cuando implementaron los sellos, como el porcentaje de uso y de comprensión aumenta de forma importante. Eso en términos de etiquetado. Entonces, en términos de marketing, es bien pesada esta diapositiva y después podremos ver, pero lo importante es decir que estos son fase preimplementación, fase implementación inicial, implementación intermedia, y acá no está la implementación final, pero están los criterios de alto en según la implementación final. Entonces, mostrarles acá que este es el total de publicidades de televisión
con alguna estrategia dirigida a niños que era alto en. Al principio, 70% de la publicidad de televisión era para algún alimento alto en y tenía alguna estrategia dirigida a niños. Eso bajó a la mitad o a menos de la mitad en el 2019, antes de la implementación final. Pero esto es importante decir que es con los criterios más estrictos. Acá había un porcentaje que no es incumplimiento, sino que todavía tenían que ponerse más estrictos los parámetros. Entonces, una importante baja, y también si vamos a programas de audiencia infantil o de 6 a 10 p.m. con los distintos indicadores que evaluemos. Importante también decir que en términos de rating, de ya cuánto le está llegando a los niños, una baja muy relevante, sobre el 90% acá, de visualización de estas publicidades en programas dirigidas a niños. Y en términos de envase, también muy importante la baja de estrategias publicitarias. Hay especialmente en cereales de desayuno, que son tal vez los que más los tienen, pero muchos otros alimentos. Gran baja también en términos de compras de alimentos. Este es un reporte con la primera fase de la implementación para las bebestibles, 24% de disminución, ya sea en volumen o en productos de bebestibles alto en. Y si vamos... Acá también esto es solo la primera fase, pero ya de alimentos y bebestibles alto en, si vemos grasas saturadas, sodio, calorías o azúcares derivadas de alimentos alto en, importantes proporciones de disminución. Como hay una compensación parcial desde estos nutrientes derivados de alimentos no alto en, la disminución total neta es menor, pero es importante mostrar cómo efectivamente los hogares, que esto es a lo largo de todo Chile, están consumiendo menos de los nutrientes regulados y por lo tanto de lo que se esperaba. En términos de dieta, tenemos solo este resultado por el momento parcial. Está en revisión el de la dieta completa, porque este es un foco en dieta en escuela. Y podemos ver cómo no puse acá, también es pre-implementación, implementación inicial, segunda fase de implementación y falta la tercera fase. Cómo el total de azúcares, grasas saturadas, disminuye desde la dieta de escuela, no así el de sodio. El de azúcares también disminuye en el hogar, pero fíjense lo relevante que es que fuera del hogar, fuera de la escuela, aumenta el consumo de estos nutrientes. Y es importante para tomarlo en cuáles son los siguientes pasos. Y entonces, en términos de la dieta global, en este grupo de niños entre 5 y 7 años, solo tenemos una disminución global del azúcar. Ahora tenemos resultados en que aplicamos además reformulación y los resultados son más relevantes en términos de los cambios más positivos, pero igual tenemos este problema de lo que está pasando fuera de los espacios protegidos. Por último, mostrarles lo que está pasando en reformulación. Etapas en rojo, preimplementación, inicial, segunda fase, tercera fase y final. Nosotros esperábamos, según el contenido nutricional declarado en las etiquetas de previo a la implementación, esperábamos que más del 70% de los alimentos envasados tuviera algún alto en. Y esto bajó a ser solo acá en 53 más o menos por ciento. Entonces, esto es solo baja en relación a reformulación. Alimentos que disminuyen su contenido de azúcar, de energía, de grasas saturadas, sodio, para dejar de llevar esta etiqueta. Y esto es significativo en todos los nutrientes regulados, pero principalmente importante para azúcares y sodio. Y en algunos grupos específicos se puede ver cambios muy importantes. Esto es, por ejemplo, en grupos de cereales de desayuno. En morado vemos como la distribución de contenido de azúcares por 100 gramos de cereales antes de la implementación y después de la fase inicial. Este es el punto de corte de la primera fase y podemos ver un desplazamiento a la izquierda, cómo se ponen todos debajito de este límite. Entonces, si bien es un estudio antes-después que no puede demostrar causalidad, pasa
esto que se cambia justo debajo del límite y entonces nos hace pensar que sí hay causalidad. De hecho, acá tenemos otro estudio de sodio, por ejemplo, o sea, una actualización con la implementación completa, con el ejemplo de sodio en cereales, y podemos ver cómo si partimos en rojo, la distribución estaba por acá, nos vamos moviendo después de la primera fase, aquí justito debajo del límite, después en azul un grupo justito debajo del nuevo límite, en morado un grupo justito, y claro, algunos se van quedando acá y ya quedaron altos en, pero el grupo completo y algunos en particular siguen adaptándose a las nuevas fases de implementación. Y lo que es bien importante en el fondo y también puede ser discutido en relación a cuán estrictos nos podemos poner. En algunos casos los cambios fueron muy importantes. En la implementación inicial, por ejemplo, más del 90% de los lácteos disminuyeron o dejaron de ser altos en azúcares. Nosotros, después de la primera fase, prácticamente no había ningún lácteo con alto en azúcares. Y esto, bueno, pasó en distintas medidas con otros productos. Ahora también es importante destacar que aumentó de forma significativa la presencia de edulcorantes no calóricos, si bien ya era alta desde antes de la implementación, pero son cositas a tomar en la reflexión. Y lo último, muy rápido, decir que en términos de sector económico no hubo caída en los empleos ni disminución en los salarios cuando uno compara industria alimentaria con mayor portafolio de altos en versus aquellas que tienen menor portafolio de alto en. No hubo cambios en los precios entre productos alto en y no alto en. Y la industria, si bien en un principio se opuso de forma importante y en términos comunicacionales hablaba mucho de que esta era una amenaza. Ese mismo como discurso, cuando hacemos análisis de medio, cambió de forma importante y poco a poco se fueron sumando y considerando que era una buena idea. Lo último, bueno, bien se sabe, es un fenómeno que se ha repartido de forma regional, lo que obviamente nos tiene muy orgullosos y pensamos que por lo mismo ya llegó para quedarse y es cada vez más fácil implementarlo en otros países. De nuestras lecciones aprendidas, creo que es importante entender que podemos priorizar el interés público sobre los beneficios comerciales. Antes tal vez fue impensable hace algunas décadas atrás, pero ahora esto es parte de lo que lo tenemos que considerar. Se necesita obviamente una determinación fuerte y persistencia. En nuestro caso fue principalmente de autoridades y en los otros países ha sido muy importante el apoyo de la sociedad civil. Cada vez es más fácil en los países, consideramos, no fácil, pero cada vez más porque ya se movió como la aguja de lo posible. La industria alimentaria, en nuestra experiencia, dio la pelea de forma importante en cada espacio posible, pero luego se adapta y hay un gran cumplimiento y eso es importante e incluso cambio de discurso. Y es importante que hay que considerar para otras experiencias evaluación como parte de la política pública porque no nos podemos, o sea, tenemos que entender qué está pasando para complementarlo, porque tenemos nuevos desafíos. Necesitamos, por una parte, mantener la política en el tiempo, en la medida que es un reglamento y no todo definido por ley, podría eventualmente cambiar y siempre está amenazada, entonces siempre es importante mantenerla y apoyarla desde la sociedad civil y todas las instancias. Seguimos con la necesidad de mejorar la alimentación. Esto no es suficiente, está en la dirección correcta, pero no es suficiente. Tenemos que ampliar la definición de lo no saludable para incluir, por ejemplo, ultraprocesados. Necesitamos otras políticas acordes, por ejemplo, de precio u otras cosas para que también haya una disminución de la alimentación de estos tipos de productos fuera de los espacios protegidos. Necesitamos nuevas políticas para incentivar, por otro lado, el consumo de alimentos que sí queremos que se coma. Por un lado tenemos que inhibir los que no queremos, pero tenemos que maximizar o fomentar los que sí queremos. Foco en equidad y, bueno, finalmente una transformación a sistemas alimentarios que produzcan más saludables, que sean equitativos, sostenibles, saludables. Eso es lo que nos debería orientar en la próxima década. Por ejemplo, acá solo un ejemplo de cómo nos pide uno de los últimos focus group que hacíamos es como ya, entendemos, no nos llenen más de etiqueta, ahora necesitamos que les bajen los precios, que nos ayuden a consumir más saludable porque no es suficiente saber. Y eso debería orientarnos para las próximas décadas, como le digo. Y bueno, obviamente yo presento algo de un trabajo gigante de mucha gente, sobre todo a nivel del CIAPEC, liderado por la doctora Corbalán. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Marcela. Súper clara tu presentación y nos deja pensando, o sea, justamente por ser Chile un país pionero y pionero en América, en el mundo, en implementar este tipo de estrategias, nos deja pensando. Así que vamos a seguir ahora con la presentación de Diego, pero los invito y las invito a que dejen en el chat las preguntas y las inquietudes que les vayan surgiendo, que al final haremos una ronda de preguntas o de respuestas básicamente a las inquietudes que puedan surgir. Bueno, ahora vamos a continuar con Diego Rodríguez en Doya. Diego es uruguayo, es magíster en sociología, analista en marketing y es activista de la sociedad civil para la promoción de los derechos. Forma parte de organizaciones como OMIS y la Alianza para las Enfermedades No Transmisibles de Uruguay y ha realizado estudios en gerencia social, etiquetado frontal de alimentos y políticas de control de tabaco. Actualmente se desempeña además como docente en la Universidad de la República y fue premiado por la Organización Mundial de la Salud por la defensa en las políticas de control de tabaco en Uruguay. Y es coautor del libro ¿Qué comemos? La mirada de la sociedad civil sobre el proceso de etiquetado frontal de alimentos en Uruguay. Y Diego hoy nos va a acompañar justamente presentándonos cómo está Uruguay, cómo es la situación de Uruguay y cómo es la situación ante la amenaza de un retroceso regional en cuanto a las políticas de etiquetado. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por sumarte. Gracias a ustedes, un placer, además, personas con las que estamos en contacto desde hace mucho tiempo. Ahora escuchaba a Marcela, digo, quiero destacar que con Marcela, cuando empezamos en Uruguay a la defensa del etiquetado frontal, tuvimos que recurrir a Chile, que tenía la experiencia inicial y además tenía mucha investigación, como lo acabamos de ver, y esto que acaba de presentar es importante para todos. En este momento, incluso lo que estamos atravesando en Mercosur, que estamos en un momento de turbulencia, viene muy bien incluso para otras políticas, ¿no? Ver que se puede reformular. Contarles que mi presentación va a estar en base a las experiencias de sociedad civil, no va a ser un perfil académico como el que acaba de presentar Marcela, que en realidad justamente nosotros nos complementamos y esa es parte de la idea de defender estas políticas, defenderlas en base a evidencia científica libre de conflicto de interés. En Uruguay también tenemos un grupo de investigación que ha investigado a nivel local, que es el grupo que trabaja con Gastón Ares, Virginia, o sea, hay varios, Virginia Natero, y varios integrantes, así que también en base a ellos nosotros hemos hecho parte del accionar de defensa de las políticas. Les voy a compartir, espero que se vea. No sé si se ve ahí, ¿sí? Además de lo local, nosotros hacemos seguimiento regional y utilizamos incluso buenas experiencias o buenas creaciones que han hecho a nivel regional. Después vino todo lo que fue la lucha por el etiquetado en Argentina, donde se generaron unas muy buenas campañas, hicieron una muy buena incidencia. Esto que estamos viendo es una campaña que se generó a partir de la creación de proyectos Quoters, que nos pareció genial, ¿no? La idea del ultraprocesado y mostrar a esta gente que ahora están haciendo una segunda campaña, las animo y los animo a recorrer las redes que lo van a poder ver. En Uruguay, la defensa, primero declaro no tener conflicto de interés con la industria alimentaria. En Uruguay, la concreción del etiquetado frontal se dio a partir de un decreto. En la previa quizás de esta definición inicial, no estuvo tanto la sociedad civil más allá de una opinión pública, pero sí estuvo mucho lo que fue la Universidad de la República en esa definición, con un gobierno de turno que estaba afín a avanzar en esto. Esa primer normativa tuvo una adaptación, digo, obviamente se tomó como referente, creo que todos partimos como referencia en Chile, y lo que acababa de decir Marcela. Después vino lo de OPS, ¿no? Que avanzó un poco más incluso en las recomendaciones, en cómo hacer la medición, calcular los excesos. Incluso en la discusión, nosotros en Uruguay tuvimos la discusión de si la palabra era alto o exceso, que eso es toda una discusión. Cada aspecto, no solo el perfil de nutrientes, que es muy importante porque eso marca en dónde vas a poner el límite para decir que tiene un exceso de algo, sino que también discutir el aspecto gráfico, si el octógono es negro o es rojo, si es octógono o no es octógono, si es un triángulo, si es una lupa, si la palabra es alto, si la palabra es exceso. Todo eso está en las discusiones, en las mediciones de la academia. En Uruguay, en 2018 se definió un octógono con la palabra exceso, exceso en azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales. Esa definición entraba en vigencia en 2 años posteriores, en el año 2020.
pero eso coincidió un poco con lo que fue el cambio de gobierno, y un cambio de gobierno que cambió de signo político, y mucho más amigable y en diálogo con la industria alimentaria. Eso llevó a que el gobierno cuando asume, si bien hubieron 10 días donde el etiquetado se implementó de acuerdo a lo que se había definido en su momento, el gobierno que asume nuevo dice que lo pone en pausa y empieza a rever la política. La empieza a rever a partir de lo que la industria le estaba sugiriendo, cómo tenía que ser el etiquetado frontal. Nosotros de sociedad civil salimos a hacer frente a que no se tenía que modificar eso, y en particular tuvimos, como les decía, tuvimos que pelear si seguía siendo octógono, si seguía diciendo exceso. Todo eso creo que lo logramos en conjunto con sociedad civil. Nosotros participamos desde OMIS, participamos en la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Esta es una campaña que se llevó desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, donde también participa la Asociación de Nutricionistas, AUDIN, participa Fundación Diabetes, que es las personas con diabetes, o sea, son varias asociaciones vinculadas al tema obesidad, cardiología, digo, de diferentes asociaciones nos unimos en la campaña a través de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, pero eso llevó a que si bien logramos sostener algunas cosas, como el octógono, el exceso, llevaron a modificar la forma de cálculo, cambiamos, o sea, en vez de seguir la forma de cálculo de OPS, se empezó a seguir la forma de cálculo de cómo lo hacía Chile en base a los 100 gramos, y además también se debilitó esos límites, ¿no? Ni siquiera fue como lo más exigente de Chile. Entonces, y no estuvo definido en base a evidencia científica. Así que ese fue el etiquetado que terminó funcionando en Uruguay hasta el momento. Como yo digo siempre, no es el mejor, no es el peor, y es una herramienta útil al día de hoy que tenemos que mejorar. En esta historia de idas y vueltas, lo que pasó fue que tuvimos la interferencia de la industria, como en todos los países, y además, si uno empieza, incluso si empezamos a contar la historia de cada país, nos vamos a dar cuenta que en todos dicen lo mismo, que en todos hicieron la misma estrategia, nada más que en uno aparece PepsiCo haciendo la incidencia, en otro aparece Bimbo. En Uruguay apareció la Cámara de Industria Alimentaria porque no querían dañar su imagen las grandes empresas. Van reconfigurando, pero con el mismo argumento, el mismo discurso y la misma estrategia. Hicieron lobby con autoridades, cooptaron académicos que salieron a defender de que no existe, que los ultraprocesados no son malos, que estábamos generando una alerta sobre los ultraprocesados. Nos intimidaron a la sociedad civil, nos amenazaron, hicieron acciones legales, tuvieron un discurso público muy fuerte, en donde nosotros tuvimos que estar atentos también para contrarrestar eso con evidencia, y además realizaron acciones legales contra las normativas específicas. Esto solo decirles que, nada, estamos en un entorno besogénico. Creo que quienes estamos acá seguramente tengamos bastante claro lo que significa. Lo de rescato a esto porque nosotros en estas reuniones que tuvimos con los gobiernos, cuando nos reunimos con el ministro de Industria, nos dijo, bueno, pero si no modificamos esto, vamos a tener el supermercado lleno de octógonos. Bueno, sí, ese es el problema, que tenemos el supermercado lleno de octógonos. Eh, Eso fue un poco la excusa de, bueno, no, tenemos que bajar la exigencia para que no tener el supermercado lleno de octógonos en vez de tener alimentos más saludables. Y además la industria tiene estrategias, dirigida a los padres con sus mensajes y dirigida a los niños. En Uruguay, a diferencia de Chile, no pudimos regular, no quedó dentro del etiquetado la regulación de lo que es el marketing, y ese marketing es lo que desde chicos nos lleva, o sea, nosotros, como yo digo, ¿no? Porque después dicen, ah, pero Diego come solo lechuga, digo porque acá me lo dicen un poco en broma, un poco en serio, pero Diego no come solo lechuga porque Diego también es víctima de una sociedad en la que desde niños nos tienen un entorno obesogénico, donde nos llevan a consumir disparates como esto que estamos viendo, que uno puede buscar en internet, que ya hoy no los vemos, quizás, pero los vemos en la vida real, ¿no? Niños en una mamadera, como decimos nosotros acá, tomando Coca-Cola, ese tipo de cosas, consumiendo azúcar en menores de 2 años. Hay varias cosas que nos llaman la atención y decimos, bueno, esto no puede ser, pero bueno, somos víctimas de esta industria que tiene una estrategia muy bien orquestada y que nos lleva a ese tipo de consumos. Eh, lo del marketing también, tuvimos atrás de esto, no solo está la industria alimentaria, sino que también están asociados con los publicistas. Entonces, cuando se salió o se intentó regular la publicidad y marketing, salieron los publicistas a argumentar de que, bueno, que no se podía, o sea, que el producto es de libre acceso, debería ser de libre venta, entonces ellos pueden, bueno, si queremos, si hablamos de la libre elección, lo que yo digo es que hagamos empaquetados neutros, como tenemos en Uruguay en lo que es el tabaco, y dejemos que la gente tome la decisión sin saber lo que tiene adentro, solo diciendo, bueno, galletitas, a ver si se consume, pero bueno, sabemos que eso no es así,
hay un neuromarketing atrás. Chile, por suerte, lo pudo regular y es un ejemplo para lo que nosotros y el resto de los países pudimos hacer después. Avanzó México también posterior. Esta imagen me encanta, esto creo que sale de México, de Chile, cuando echando al tigre toño, ¿no? Una vez que está el etiquetado, están echando al tigre toño, eso me parece maravilloso. Y esa es la idea que tenemos que lograr en nuestros países. También detrás de todo esto hay una discusión de, porque la industria te lleva a sacarse las responsabilidades de diferentes formas, además de todas las acciones que hacen. Entonces lo que te dice la industria es, el problema son las personas que se alimentan mal. Y entonces el problema lo trasladan al individual. El problema no es el entorno generado, ni el sistema en el que estamos. El problema es que vos comes mal. Y claro, y además comes mal y no haces ejercicio. Y además los que tendrían que educar no educan en alimentación saludable. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? Y esto es una imagen de Asia, si no me equivoco. ¿Qué hizo McDonald's? Como el problema es la actividad física y no la hamburguesa con todos sus ultraprocesados, te puso una bicicleta estática, entonces vos te comes la hamburguesa tranquilamente de que estás haciendo ejercicio. Eso es lo que hace la industria, trasladar la responsabilidad a las personas. Pero en esto de la actividad física, que es parte del factor de obesidad y sobrepeso, también hay que tener en cuenta estadísticas. Y les voy a comentar algo, esta estadística, más adelante lo tengo en una diapositiva. Me desayuné, como decimos acá, de esta estadística cuando vi la película FEDUP, el documental FEDUP, que mostraba de que las tasas de actividad física en varios países han aumentado, pero también han aumentado la tasa de obesidad y sobrepeso. ¿Quiere decir que la actividad física no sirve? No, no ese es el mensaje. Lo que quiero decir es, solo la actividad física no es suficiente. Y eso lo muestran las estadísticas. Bueno, lo de lavado de culpas, la educación, ya lo mencioné. Esto igual después se los puedo compartir o va a quedar grabado, así que nada, acá tengo todo lo que es y continuamente hemos tratado de por lo menos transmitir al resto de organizaciones y compartir, ¿no?, los discursos de la industria alimentaria. Eh, Han salido, además, el Ministerio de Salud Pública en el año 2020 recibió financiamiento directo de Coca-Cola en Uruguay, ¿no? El mismo ministerio que modificó el etiquetado frontal. Después hicieron campañas cuando fue lo de la crisis a partir del COVID. Entonces la gente necesitaba alimentarse y le terminaban donando chocolates, ¿no? Esas cosas pasaron y es parte de estas actividades que estamos viendo ahí en la foto. Eh, También teníamos, esto ya no está, por suerte, pero en la costa de Uruguay, en otro departamento que es afuera, pegado a Montevideo, a la capital, teníamos carteles que decían que la ciudad te cuidaba y al lado el logo de Coca-Cola, o sea, te cuidan con Coca-Cola. Esto es lo de FEDAP que les mencionaba, así que quien no haya visto todavía esto, me parece muy bueno poder leerlo, hacer una lectura crítica, más allá de la crítica que tiene. En Estados Unidos, Michelle Obama cuando empezó iba contra la industria alimentaria y, oh casualidad, pasó un tiempo, alarmas, y cambió, el plan pasó a que planes de actividad física en los centros educativos en vez de cambiar la alimentación. Y esto un poco ya lo mencionó Marcela, no me voy a detener mucho acá, el discurso de las fuentes laborales. Agrego a lo que decía Marcela, que me parece, digo, todo esto también en base a evidencia generada por Guillermo Paraje y por otros investigadores también de Chile. En Uruguay, si uno va a mirar las estadísticas, eso de que está cayendo el empleo en ciertas industrias no es algo que sea producto del etiquetado frontal, es algo estructural que ya viene pasando, porque además también responde mucho a la automatización de tareas. Entonces, a veces es más otras causas y no es que, incluso además, esto ya estaba pasando antes de que empezara el etiquetado frontal. Con todo lo que mostró Marcela, ya vemos que hay evidencia suficiente para desarticular ese argumento. También tuvimos esto, la parte de los académicos, ¿no? Académicos que salían a decir, financiados además por la industria de forma indirecta a través de un grupo de supermercados, que salieron, incluso el que vemos ahí es un ingeniero alimentario, que el apellido es Cativelli. Cativelli, o casualidad, el papá es el dueño de las fábricas más grandes de chacinados en Uruguay. Así que bueno, justamente Cativelli diciendo que los ultraprocesados no son malos y no son un problema. También tenemos ejemplos de otros países, ¿no? Incluso el trabajo que ha hecho sociedad civil en Argentina, donde ha mostrado esto, ¿no? Acá, esto que vemos de Coca-Cola Argentina, que ya no está en la página, esto lo tomé de Fundación Sanar, así que capaz que hay alguien presente también. Mostraban públicamente cómo habían financiado organizaciones de sociedad civil. Pero la principal activista, lobista, y esto viene el problema de Mercosur, porque estamos todos conectados, la principal lobista que estaba en Argentina, Susana Sokolovsky,
que financiada por la industria, se la invitó acá a un programa de radio para que viniera a hablar del etiquetado frontal. Obviamente, en contra de la aplicación que estábamos teniendo. Y hoy en día estamos teniendo un problema a nivel del Mercosur. Esto que muestro acá es la reformulación. Marcela ya lo mostró de forma académica. Yo se lo muestro en un hecho que descubrimos nosotros a nivel de consumidor. Ir a un supermercado, ver un tiempo antes un etiquetado de exceso de sodio, ir después la misma hamburguesa y no tenerlo. Entonces nosotros empezamos con la alarma y dijimos, esto no están cumpliendo. Cuando dimos vuelta al paquete le habían bajado el nivel de sodio para sacarse el octógono. Bueno, esto es parte de las intimidaciones que nosotros le hicimos público. Ese que aparece ahí es un Twitter del presidente de la Cámara de Industria Alimentaria de ese momento, donde me dijo en particular que esta acción no me iba a salir gratis, así que nunca supimos qué quería decir con eso. Bueno, ¿y por qué los octógonos? No voy a repasar esto para hacer uso eficiente del tiempo, todos lo sabemos. El incremento de las enfermedades no transmisibles, por dónde viene ese incremento de las enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo y la mala alimentación que estamos teniendo a partir del sistema que ha generado la industria alimentaria y que necesitamos información, saber qué estamos consumiendo y cuál es el etiquetado más eficiente. Está medido, está evaluado con la evidencia científica libre de conflicto de interés. El resto de los etiquetados, y esto es bueno saberlo, capaz que le erro en quién fue el primero, pero el primero que implementó etiquetado frontal fue Ecuador, con el semáforo. Y cuando Ecuador implementó el semáforo, el de rojo, verde, amarillo, no alto, todos festejamos, dijimos, hay que ir hacia ahí. Pero la industria encontró, o le sirvió, que eso no daba la señal clara, porque a veces tenías rojo y verde al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces después salió Chile, por suerte, con lo que fue los octógonos y todo el trabajo que hubo atrás, que mejoró esa propuesta. Pero ahora la industria sí quiere implementar el semáforo, cuando antes no le servía. Así que un poco, eso es la experiencia. Capaz que Ariadna ahora va a destacar un poco lo que estamos charlando en Mercosur. En este momento estamos en una situación de amenaza en el Mercosur a partir del gobierno de Argentina, que está queriendo debilitar su etiquetado y en particular lo quiere debilitar armonizando a nivel de Mercosur. Esto sé que también está pasando a nivel de Centroamérica, si bien no es debilitar algo que ya tienen, sino que es acordar algo débil a nivel regional para que todos los países tengan que aplicar eso sin tener que aplicar el etiquetado basado en la mejor evidencia y en las recomendaciones internacionales. En el Mercosur, en este momento, estamos en esa situación de posible debilitamiento a través de la armonización regional. Y muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Muy clara tu presentación. Y bueno, vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a pasar a la próxima presentación, que es del equipo de CESNI. Lo va a presentar por el equipo Valeria Costabella. Es un documento, un análisis que venimos haciendo posterior a la implementación plena de la ley en la Argentina, a 2 meses de haber entrado en vigencia plena la ley, y después hicimos un reanálisis que tiene que ver con qué pasó a partir de los cambios en la disposición. Valeria es nutricionista, es licenciada en nutrición, residente de las residencias de la provincia de Buenos Aires y realizó en CESNI su rotación en investigación junto con Josefina Casco, y es por eso que me está presentando este trabajo, porque junto con José fueron quienes llevaron adelante el trabajo de campo y la recolección y procesamiento de los datos. Bueno, Vale, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se Bueno, te ¿cómo escucha súper están? bien. Yo te voy pasando las diapositivas. Dale. Así Bueno, que, primero, gracias. Mi nombre es Valeria Costabella y estoy, bueno, como dijo María Elisa, representando lo que es el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, el CESNI. Y hoy queremos presentarle este trabajo de investigación que titulamos Evaluación del cumplimiento de la Ley 27.642, Promoción de la Alimentación Saludable en etiquetas de alimentos y bebidas envasadas disponibles en los supermercados de LAMBA, que desarrollamos entre abril y mayo de 2024 y que luego hicimos una actualización en 2025 en consecuencia de la actualización de la disposición de la ley. Las autoras del trabajo, como dijo Elisa, fuimos yo, Josefina, Alicia Rubirosa, María Celeste Nessier y María Elisa Zapata, y este trabajo afirma no tener conflictos de intereses. Bien. Bueno, para contextualizar un poco, en Argentina la ley 27.642, Promoción de la Alimentación Saludable, fue sancionada en noviembre del año 2021 y fue luego reglamentada en marzo de 2022. Esta misma establece la incorporación de sellos de advertencia y leyendas precautorias en el frente de los envases cuando un alimento o bebida envasada
poseía excesos de azúcares añadidos, o sodio, o grasas saturadas, o grasas totales y o de calorías, con el objetivo principalmente de brindar información clara al consumidor y también de regular la publicidad, la promoción y el patrocinio dirigido a niñas, niños y adolescentes. Las advertencias estaban basadas en el modelo chileno y se disponen en forma de octógonos negros en la parte frontal derecha de cada envase, y aquellos que contenían edulcorantes o cafeína también presentaban enfrente del envase las leyendas precautorias correspondientes. Para la aplicación del etiquetado frontal de alimentos, la industria tuvo un plazo para adecuar sus productos. La implementación de la ley en Argentina se planteó en 2 etapas. La segunda etapa estableció como plazo máximo 24 meses para que las pymes se pudieran adecuar a la ley, por lo cual en marzo de 2024 entró en vigencia plena dicha ley. Bien, en diciembre del 2024 se publicó además una nueva disposición, la 11.362 y la disposición 11.378, que modificaban, ¿sí?, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, lo cual describiremos en la segunda etapa de este trabajo. Si querés, Eli, pasa. Bien. Entonces, el relevamiento de datos se dispuso, como dijimos, en 2 etapas, según la primera sanción de la ley y luego la posterior modificación, que fue en diciembre de 2024. Entonces, la primera etapa fue a 2 meses de haber sido reglamentada la ley, o sea, en plena vigencia, que fue entre abril y mayo de 2024. Y se desarrolló el trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo principal evaluar el cumplimiento de la ley 27.642, promoción de la alimentación saludable, en etiquetas de productos ultraprocesados disponibles en supermercados del AMBA entre abril y mayo de 2024. Y en la segunda etapa, ¿sí?, tras la modificación de la disposición, como dijimos, el objetivo fue evaluar también estos cambios presentes de sellos de advertencia debido a la modificación de la disposición de la ley, que vamos a hablar más adelante. Entonces, para comenzar la primera etapa, fue un estudio descriptivo, transversal, que recolectó y analizó fotografías de rótulos de alimentos y bebidas envasadas en 17 supermercados del AMBA, entre abril y mayo de 2024, es decir, a 2 meses de entrar en vigencia plena la ley. Se seleccionaron grupos de alimentos y bebidas que representaban el 80% de los ultraprocesados consumidos por la población argentina. Incluimos los siguientes 7 grupos de alimentos. 1, la galletita y amasados de pastelería. El segundo, las bebidas analcohólicas. El tercero, productos de copetín. Cuarto, cereales para el desayuno y barritas. Quinto, panes envasados. Sexto, dulces, postres y golosinas. Y séptimo, yogures y postres de leche. Bien, todo se analizó y se registró la información de los rótulos alimentarios de las fotografías en una planilla de Excel y se evaluó si los productos debían presentar sellos de advertencia, también la declaración de azúcares añadidos en la información nutricional y también la presencia de información nutricional complementaria o los claims y el marketing dirigido a las infancias y también el posicionamiento de los productos en la góndola. Bien, como resultados, se observa en este gráfico de torta que la muestra quedó conformada por 926 productos alimenticios, de los cuales el 35,9% correspondían a la categoría de galletitas y amasados de pastelería. En la próxima diapositiva, en relación al nivel de cumplimiento de la normativa vigente, de los 926 productos que analizamos, el 88% debía llevar algún sello en la cara frontal. De ellos, un 15% presentó algún incumplimiento. De este 15%, el 13,5% incumplía la ley por la falta de al menos un sello. Y el 11,3% incumplía la ley por no declarar los azúcares añadidos en la información nutricional. Los productos que prevalecieron dentro de los incumplidores fueron principalmente los panes envasados, con un 16%, y luego los dulces, postres y golosinas y las bebidas analcohólicas. En relación con el nivel de cumplimiento de la normativa, de los 926 productos analizados, el 78% cumplía con tener algún sello correspondiente a su formulación. Al analizar por tipo de sello, se observó que el mayor incumplidor correspondió al sello de exceso en calorías, con un 7,7%, como ven en la pantalla, mientras que el exceso en azúcares y el exceso en sodio lo seguía con un 5,9% de incumplimiento. Bien, en cuanto a la presentación de los productos
con sello en la góndola de los supermercados, casi la mitad de los productos, el 42,5%, estaba posicionado de forma tal que no se exhibían correctamente los sellos en la góndola. Al analizar por grupo de alimentos, esto fue mucho más frecuente en yogures y postres de leche y en bebidas analcohólicas con un 54,4%. Es decir, que a simple vista los sellos estaban ocultos. También se evaluó la presencia de información nutricional complementaria o claims y marketing dirigido a las infancias. Según la normativa vigente, la presencia de un sello o de leyenda precautoria en la etiqueta frontal de un producto no permite la incorporación de información nutricional complementaria en el envase. Entonces, de los productos con sello, el 1,1% presentó algún claim o información nutricional complementaria, siendo los panes los que más utilizaron esta estrategia. Y entre los productos con sello, el 1,4% presentó marketing dirigido a niños, niñas y adolescentes. Tanto los yogures y los postres de leche como los productos de Copetín fueron los grupos que más utilizaron esta estrategia de marketing enfocado a las infancias. Bien, en cuanto a las otras estrategias de marketing que no eran nutricionales, la industria utilizó principalmente la sustentabilidad, que fue relacionada que 2 de cada 10 productos con sello presentaba esta estrategia de marketing relacionada con el medio ambiente y la sustentabilidad de los productos. Bien, entonces, retomando la línea de tiempo que habíamos presentado al principio, en diciembre de 2024 hubo cambios en la disposición de la ley, la 11.362, y por ende fue nuevamente el objetivo de evaluar estos cambios en la presencia de sellos de advertencia debido a la modificación de la disposición en la ley. Entonces se desarrolló en dos etapas. La primera etapa, por un lado, se reanalizaron los productos que debían llevar al menos un sello que habían sido relevados en marzo del 2024. Y por el otro lado, se volvieron a sacar fotos de aquellos productos que incumplían anteriormente identificados en el 2024, que fueron 110 productos los que incumplían. Y se volvieron a obtener estas fotos para volver a analizarlos ahora en abril de 2025. Entonces, ¿cuáles fueron las modificaciones más relevantes de la disposición? Primero, la declaración de edulcorantes. Ahora solamente se debían declarar la leyenda precautoria de edulcorantes cuando en el listado de ingredientes los aditivos figuraban con función de edulcorante. Si dicho aditivo se encontrara en el listado de ingredientes pero con otra función, no se debía declarar. Luego también se modificó la definición de exceso. Una vez que se determina si un alimento o bebida analcohólica tiene agregado de algún nutriente crítico, se deberá evaluar el contenido de nutriente agregado en la composición final y si éste supera recién los valores máximos expresados en el modelo de perfil de nutrientes, recién ahí se otorga el exceso. Luego los claims o la información nutricional complementaria, anteriormente ningún producto con sello podía llevar claims. Ahora sí, siempre y cuando ese claims no haga referencia al nutriente, si el producto tiene exceso. Y también se modificó la publicidad, la promoción y el patrocinio, ya que se consideran niños, niñas y adolescentes a los menores de 16 años, entre otros. Bien, entonces los materiales y métodos para nuestra nueva etapa, que se realizó en diciembre tras la nueva disposición de la ley, primero se incluyeron los productos que debían llevar al menos un sello, es decir, 815 productos. Para este reanálisis se consideró que el producto debía llevar sello de exceso de cada nutriente crítico si tenía agregado de nutriente que superaba el modelo de perfil de nutrientes. Para cada producto se analizó el listado de ingredientes con la finalidad de identificar el agregado de grasa, el agregado de azúcar o de sodio. Y en el caso de los edulcorantes, se consideró si el producto llevaba leyenda, si estaba en la lista de ingredientes y cumplía con tal fin. Y la cafeína no tuvo cambios. Y en el segundo análisis se capturaron las nuevas fotografías, como mencionamos anteriormente. Bien, entonces, como resultados, la muestra estuvo compuesta por los mismos 815 productos que al haber sido reevaluados y al comparar tras la nueva disposición, se observó que 7,9% de los productos perdían al menos un sello. En el gráfico se muestra la proporción de productos que deben llevar sellos de advertencia de acuerdo con ambas disposiciones, tanto en celeste la nueva disposición como en azul más oscuro la disposición anterior. Entonces se puede observar que el sello de grasas saturadas fue el que más redujo, con un 3,2%, seguido por el sodio, el edulcorante, las grasas totales y las calorías.
Bien, en el siguiente gráfico se muestra la proporción de productos que pierden al menos un sello por categoría de alimentos con la nueva disposición, observando que el grupo de yogures y postres lácteos son los que perdieron más sellos, seguido por los dulces, postres y golosinas, y cereales para el desayuno. Bien, en el siguiente gráfico se compara la pérdida de sello por grupo de alimentos. Para grasas totales, ¿sí? El sello de grasas totales, se observa que la cantidad de cereales de desayuno y barras de cereal con sello se reduce a la mitad. Esta pérdida de sello se debe a que son productos en los que la grasa proviene de un ingrediente que las contiene naturalmente, como cual los frutos secos. Con respecto a grasas saturadas, se observan las modificaciones principalmente en el dulce de leche, que, digamos, pierde el sello por ser la grasa proveniente naturalmente de la leche. Y con respecto a las calorías, se observa una pequeña diferencia en la proporción de productos con ese sello en cereales para desayuno y barras de cereal y galletitas. Bien, para el sodio se observa una reducción en el grupo de yogures y postres lácteos, que deben llevar sello de este nutriente, dado que el sodio de esos productos es naturalmente de la leche. En galletitas y bebidas analcohólicas se observa pero una pequeña reducción. En la categoría de edulcorantes se observa también reducción en todos los productos dulces, amasados de pastelería, golosinas y en menor medida en cereales de desayuno y barras de cereal y galletitas. Los cambios principalmente se deben a que cuando el edulcorante, generalmente el sorbitol, es declarado en la lista de ingredientes, pero tiene función como antihumectante o diferente al edulcorante. Entonces ya no se consideraba parte de un edulcorante y no se debería poner como leyenda precautoria. Bien, entonces, en la segunda etapa dijimos que se iban a volver a sacar fotos solamente a los productos que habían sido incumplidores. Y estos 110 productos que incumplían, se volvieron a tomar las fotografías y se pudo obtener información solamente de 80, dado que los restantes no se encontraron en los supermercados o se trataba de una variedad de la marca que ya no coincidía con los que habían sido relevados anteriormente. Entonces, de los 80 productos que fueron reanalizados, que le sacaron la fotografía nuevamente de la etiqueta, 60 de ellos presentaron los sellos correctamente, teniendo en cuenta la nueva disposición en diciembre de 2024. De estos 60 que cumplían, 11 productos quedaron exceptuados de poner sello o leyenda precautoria por la nueva disposición. En algunos casos, por tener sorbitol como humectante y no como edulcorante, por lo cual se exceptuaba, ¿sí?, la leyenda de edulcorantes, y en otros por el cambio de grasa o sodio de los lácteos. Luego 6 productos fueron reformulados, ¿sí?, y ya no debían llevar sello. Esto se observó en el sodio en los panificados o en el sodio también en las galletitas. 2 de ellos productos modificaron a la composición del producto preparado, con lo cual adecuaron los valores a los límites, y fue en el caso de los polvos para preparar el bizcochuelo. Y 41 productos colocaron correctamente los sellos según su composición de nutrientes e ingredientes. Solamente 20 productos continúan con al menos un sello faltante. Es el caso de los amargos, que continúan sin el sello correspondiente a edulcorante, y algunas galletitas, golosinas y cereales para desayuno y pan. Y para finalizar y reflexionar entre todos, como sabemos, se necesita reforzar los mecanismos de monitoreo, fiscalización y sanción para asegurar justamente el cumplimiento efectivo de esta normativa. Principalmente asegurar que los productos estén debidamente etiquetados y visibles en los puntos de venta, que fue el principal hallazgo de esta investigación entre abril y mayo de 2024. ¿Sí? Lo principalmente que pudimos identificar fue que visualmente esos productos no se identificaba el sello, sino que estaban dados vuelta o no estaban bien posicionados en góndola. Y también reflexionar sobre la evaluación constante, que es crucial, ¿sí?, para el éxito de toda política pública en Argentina y sus posibles mejoras. Muchas gracias, chicas. Bueno, vale, excelente, muchísimas gracias. Y aquí dejamos el QR para que puedan descargarlo. El trabajo se encuentra disponible en la biblioteca de CESNI, y también hoy nos confirmaron que la publicación a una revista científica que enviamos fue aceptada, así que próximamente parte de los hallazgos también van a estar en la revista publicada. Bueno, y para finalizar, para concluir y para reflexionar, hemos invitado a Ariadna Villalobos, que ella es nutrióloga y es maestra en salud pública por la Escuela de Salud Pública de México,
y que la hemos invitado en calidad de coordinadora del nodo de etiquetado de bebidas y alimentos industrializados de Colanza, la Comunidad de Práctica de América Latina y el Caribe de Nutrición y Salud, que es un espacio regional que contribuye al desarrollo de sistemas alimentarios saludables, sustentables y equitativos a través de la generación de conocimiento científico y del impulso a las políticas públicas adecuadas en la región. Ariadna además pertenece al equipo de investigación del Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México y ha participado en diversas actividades y eventos de divulgación que tienen que ver con etiquetado. Así que gracias, Ariadna, y bueno, te damos la palabra justamente en representación de Colanza para que puedas exponer sobre esta temática que nos atraviesa a todos los países de la región. Muchas gracias, María Elisa, por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Me dicen si la pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, pues yo les voy a presentar un poco como los desafíos que hay actualmente para la región de América Latina y el Caribe. Voy a intentar no repetir información pues ya muy valiosa que dieron los otros ponentes. Entonces, bueno, primeramente declaro que, bueno, Colanza y yo no tenemos ningún tipo de conflicto de interés. No recibimos fondos de la industria de alimentos, del tabaco, ni bebidas azucaradas o alcohólicas, ni de farmacéuticas. Y bueno, platicarles antes que nada un poco sobre Colanza y sobre lo que hacemos. Pues bueno, somos una red de profesionales y organizaciones que trabaja en un ambiente colaborativo justamente para contribuir al desarrollo de sistemas alimentarios saludables, sostenibles, sustentables y equitativos en América Latina y el Caribe. Y precisamente pues tenemos un nodo específico de etiquetado frontal de alimentos y bebidas industrializadas con el fin de monitorear y orientar el avance de las políticas relacionadas al etiquetado frontal en nuestra región y bueno, es también pues libre de conflicto de interés. Y dentro de este nodo que trabajamos específicamente para el etiquetado, pues tenemos como 4 áreas principales, ¿no? Que es la articulación de diferentes actores, la incidencia sobre las políticas de etiquetado, capacitación también sobre temas relacionados al etiquetado y bueno, la investigación. Y todo esto mediante esta articulación entre profesionales de la academia y de sociedad civil. Que bueno, también algunos de los que están aquí forman parte de Colanza, ¿no? Entonces, pues bueno, brevemente, para no ser repetitiva, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de etiquetado en la América Latina y el Caribe. Los que están principalmente, pues son los sistemas de advertencia, el sistema de semáforo y el sistema de las guías alimentarias todavía, ¿no? Hay etiquetas de advertencia. Bueno, se sabe que lo mejor es tener etiquetas de advertencia que sean sencillas y sean obligatorias, que nos permitan pues identificar claramente los productos que no son saludables para nosotros y pues bueno, que la de advertencia son las que han pues demostrado tener una mayor eficacia, ¿no? Ya en la práctica. Y esto pues ayuda precisamente a los consumidores a identificar pues rápidamente los productos menos saludables y bueno, así poder hacer una elección informada. Este gráfico es del Global Food Research Program y bueno, es las advertencias nutricionales obligatorias que están actualmente en nuestra región. Como mencionaban, pues bueno, está México, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Perú, Chile y Argentina y bueno, se han adoptado diferentes tipos bueno, han ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, desde que fue el de Chile en junio del 2016 hasta, por ejemplo, en Argentina, donde ya se incluyen, como mencionaba Valentina, pues bueno, diferentes leyendas precautorias y se avanza también el perfil de nutrientes. ¿Qué pasa? Desde que pues Chile implementó por primera vez este etiquetado, pues otros 6 países de la región han implementado etiquetas similares con los octágonos de advertencia, como lo es Perú, México, Uruguay, Venezuela, Argentina y Colombia. Y bueno, hay otros tipos de etiquetas que también han sido implementadas. Por ejemplo, está la lupa en Brasil y en 2023 también Paraguay adoptó este sistema. Sin embargo, todavía no está implementado. Y, por ejemplo, lo mencionaba también Diego, pues está el semáforo, que fue el inicial en 2014, y bueno, Bolivia también siguió este sistema, pero bueno, ahorita está en proceso de cambio. Y también, ¿qué sucede? Tenemos otros países en la región que están con proyectos de ley de etiquetado, ¿no? Y cada
cada país va en un avance diferente en la región. Tenemos países donde no hay ningún tipo de etiquetado ni hay un proyecto de ley para que esto cambie. Hay países con proyectos de ley de etiquetado, sin embargo, por diferentes circunstancias que ahorita vamos a platicar, también no han podido avanzar y no se han podido adoptar. Hay países con leyes de etiquetado en adopción, como les mencionaba en Paraguay, que ya se discutió y se aceptó, sin embargo, pues no está implementado. Y ya tenemos también países con las leyes de etiquetado en implementación e incluso en evaluación, como es el caso de Chile. Entonces, pues algunos retos que tenemos sobre el etiquetado en la región de América Latina y el Caribe, lo mencionaba mucho Diego. Uno es esta amplia interferencia de la industria alimentaria en la región, desde Colanza y bueno, el Poder del Consumidor, por ejemplo, hizo esta plataforma que se llama Vigilando a la Industria Alimentaria, que justamente es una plataforma que ustedes pueden meterse, es interferenciaindustria.org, donde pueden ingresar y pueden ver todos los casos que se han documentado de interferencia de la industria en los diferentes países. Podemos ver aquí en el mapa del Poder del Consumidor como, por ejemplo, en México se documentaron 32 casos, Jamaica 3, Haití, Belice, o sea, en todos los países de América Latina y el Caribe se han documentado casos. Y también es importante mencionar que esta plataforma se va a ir como retroalimentando con todo lo que todos nosotros podamos irles compartiendo de los casos. Entonces seguramente estos datos en un año van a ser el triple o el cuádruple, ¿no? Y también, pues bueno, hay estudios también desde Colanza, les compartimos este estudio, que es un estudio sobre la actividad política corporativa justamente en América Latina, de cómo ha interferido en diferentes pues políticas, como es el caso del etiquetado. Y bueno, aquí se encontró justamente que la narrativa, los discursos y las acciones son similares a lo largo de todos los países, sin embargo, la forma en la que o el nivel en la que lo aplican es diferente, ¿no? Hay unos que es como mucho más intenso que otros, sin embargo, en todos los países están interfiriendo, independientemente si la política ya se implementó, ¿no? Por ejemplo, en México ya está implementada la política, sin embargo, ahorita está un poco frenada en la fase 2 de implementación por la industria de alimentos. Y, por ejemplo, hay otros países, como es el caso de Panamá o Costa Rica en Centroamérica, que tienen proyectos de ley que quieren avanzar. Sin embargo, la interferencia está siendo muy grande y pues bueno, no han podido avanzar en ni siquiera tener una ley de etiquetado, ¿no? Entonces, pues bueno, como sabemos, pues se prioriza los intereses comerciales sobre la salud a lo largo pues de toda la región. Otro reto que hay, pues bueno, es justamente proyectos de ley o avances de etiquetado con una menor evidencia. Por ejemplo, el caso de la lupa es un caso que este tipo de etiquetado sabemos ya por la evidencia que ha salido, sobre todo desde Brasil, que este tipo de etiquetado es menos efectivo que los octágonos de advertencia para comunicar información clara y promover elecciones pues saludables. ¿Por qué? Porque no es un símbolo de advertencia como el octágono, lo cual se puede percibir como que no hay un riesgo atribuible a esto, lo que le da una mayor responsabilidad al consumidor y aparte también hay un menor impacto en la percepción de riesgo. También cabe mencionar o recalcar que, bueno, los sistemas gráficos, además de estos lupa o estos octágonos, también pueden tener estas leyendas precautorias que algunos países han logrado tenerlo, otros no. Y también el perfil de nutrientes críticos es muy importante. Por ejemplo, el de la OPS es el que ya tiene la mayor evidencia, como ya lo mencionaron también mis colegas. Y bueno, este tipo de etiquetado ya se adoptó en Brasil y en Paraguay, y sin embargo hay proyectos de ley o hay la intención de que se difunda más este tipo de etiquetado, que es más como aliado a los intereses de la industria, al contrario de los octágonos, ¿no? Entonces también es como un reto que se tiene actualmente el avance de este tipo de etiquetados en la región. Y bueno, también Diego ya les mencionaba un poco sobre esto. Actualmente está esta amenaza de armonización normativa del etiquetado frontal a nivel Mercosur,
Lo que quiere decir que todos los países que están en Mercosur, que son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, pues van a estar obligados a adecuar sus normas nacionales en caso de que se llegara a armonizar uno a nivel regional, ¿no? Esto implicaría, por ejemplo, en el caso de Uruguay o Argentina, pues también un riesgo, porque ellos ya tienen el etiquetado de advertencia tipo de octágonos, y sin embargo para Argentina incluso es todavía un mayor riesgo, porque pues ahí, como lo mencionaban, pues tienen la ley de promoción de alimentación saludable, la cual es la mejor de estos 4 países en la región. ¿Y por qué? Porque sí cumple con el perfil de OPS, tiene los sellos de advertencia y además tiene las leyendas precautorias, además de una ley más amplia, ¿no? Pero hablando específicamente de etiquetado, es la ley con mayor evidencia y pues bueno, aquí y esto, bueno, puede ser un riesgo en el retroceso por imitación en la región de América Latina y el Caribe. Como sabemos, en el caso positivo, empezó Chile y pues se fue propagando en la región, pero si esto sucediera, también pudiera ser un precedente negativo para la región. Aquí está esta campaña de comunicación de OSCs en Argentina, etiquetado argentina.org, que yo los invito a ir porque es muy interesante lo que están haciendo y justamente hablan de esto del Mercosur. Y bueno, mencionarles nada más brevemente que el Mercosur se vuelve a reunir a finales de octubre para retomar la discusión, entonces debemos estar muy al pendiente. Y bueno, en caso de avanzar hasta esta armonización, pues se pondría en riesgo pues una de las políticas más efectivas para proteger la salud de la población, ¿no? Y ya para ir cerrando, con el tiempo, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Justamente la generación de evidencia sobre etiquetado libre de conflicto de interés, ¿no? Como la que nos mostraba Marce, ¿no? Seguir avanzando en esto. Compartir información con tomadores de decisión y con la red que trabaja en el tema, ¿no? Seguir haciendo estos seminarios de sensibilización y con todas las personas que trabajamos en políticas, pero también sensibilización sobre la importancia de etiquetados claros con la población en general y tener estos sistemas de vigilancia de la industria alimentaria, como les mencionaba la plataforma VIA, y bueno, generar alianzas en la región para promover pues las políticas que sigan protegiendo la salud y alimentación pues de toda la población. Y también les quiero invitar, bueno, desde Colanza tenemos este mapa de evidencia de etiquetado frontal de alimentos que se hizo también desde el INTA y en colaboración con Colanza. Lo pueden solicitar a través de www.colanza.org, donde es un mapa que muestra la evidencia disponible a nivel mundial en relación a 5 tipos de etiquetado y en diferentes aspectos de producción, del consumidor y de política, que puede ser como muy bueno para investigaciones. Y ya como conclusiones finales, pues como sabemos hay una fuerte relación entre este etiquetado y la protección al derecho de alimentación, a la salud y a los consumidores a que estemos informados. Estas políticas de etiquetado pues deben desarrollarse mediante un proceso transparente y basado en evidencia científica libre de conflicto de interés siempre. Las políticas de etiquetado pues se deben de supervisar, aplicar y evaluarse a lo largo del tiempo para justamente poder ver su impacto. Y bueno, el etiquetado de formar parte de un paquete de políticas integrales, ¿no? Sabemos que el etiquetado es un aliado pues en este avance de la nutrición, sin embargo, pues tiene que ir acompañado de otras políticas pues que lo impulsen. Y bueno, yo les agradezco mucho y pueden conocer más sobre lo que hacemos en etiquetado en esta página y el correo también por si tienen alguna duda o podemos apoyar con algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Gracias por las reflexiones y por poner tan en claro los desafíos que enfrentamos en la región. Para ser justos con el tiempo, tenemos preguntas, pero son 4, así que Marcela tiene que retirarse, pero le dejamos una al principio para responder bien breve, Marcela, sobre cuál es el impacto, pregunta María Blasco de Aliar, del etiquetado en las enfermedades no transmisibles, que era parte de lo que mencionabas en la presentación, que están avanzando en eso, así que queda respondida por ahí. Si querés agregar algo más. Sí, la verdad es que estamos recién empezando ahí. Hay que esperar más tiempo para eso. Estamos con evaluaciones preliminares positivas en términos de estado nutricional infantil y no tenemos un sistema de monitoreo en Chile como
longitudinal, así poblacional de factores metabólicos en población infantil. Así que ahí estamos con desafíos y para que llegue a influir en los adultos se debería esperar mucho más. Así que, y por ahí vi una pregunta sobre Perú o otros Sí, sí productos puede haber importados. coexistencia de dos. Sí, eso, acá como para otras políticas de etiquetado hay que poner un sello que tape los etiquetados o rótulos de otros países y que aparezca el chileno, porque si no podría haber contradicciones, que sea alto E en un país, no acá, entonces tiene que quedar solo visible lo que la Lo del país. regla dice. Después María Blasco pregunta para Vale cuál es la definición de ultraprocesados utilizados en el estudio. Fue la definición NOVA de productos ultraprocesados. Y ahí estamos con todas las... Ah, no, ahí hay una pregunta más. Si hay información sobre la implementación de la educación alimentaria que establece la ley en Argentina. Realmente no. Si alguien que está participando ahora tiene información, se puede comunicar o colocar su mail aquí en el chat para que María pueda comunicarse y tener información sobre eso, pero no queremos extendernos mucho más para hacer eh, para ir bien con el tiempo y no extendernos demasiado, así que va a quedar grabada la presentación. Les agradecemos muchísimo por participar. Vamos a compartir el link de la presentación y el link de las publicaciones para que lo tengan. Diego tiene la mano levantada antes de cerrar. Simplemente para responder justamente a un comentario que había en el chat, diferenciar en Argentina hay una ley que define el etiquetado frontal y obviamente después hay las cosas específicas que se definen por la reglamentación, pero en Uruguay no es ley, es un decreto y por eso se pudo cambiar fácilmente. Los decretos del gobierno se pueden cambiar mucho más fácil que las leyes. Y además hay diferencias en el perfil de nutrientes. Claramente Argentina es el mejor, siguió las recomendaciones internacionales. Uruguay no siguió las recomendaciones internacionales. Tendríamos que apostar a llegar a lo que tiene Argentina o México, que en este momento son los mejores de la región. Y además, Sabrina Ademar, integrante de OMIS, que también compartió en el chat el libro que nosotros elaboramos a partir de toda esta experiencia de lo que fue el proceso de la definición del etiquetado frontal. Eso, y muchas Lo gracias. vamos a compartir también después en el mail. Y otra pregunta, Diego, ya que te tengo acá que aparece en el chat, es, ¿los octógonos también aplican al etiquetado de productos comercializados en las tiendas de duty free? Bueno, eso no lo tengo tan claro porque depende de cada país. Además, la tienda duty free son Mercado Libre, no es Mercado Libre la palabra, pero Sí, son sí. exonerados de impositivo, de tema impositivo. Lo que yo entiendo es que si me preguntan ahora con la información que tengo, sí debería ser porque está dentro del país el comercio. Entonces, como está dentro del país, la normativa le debe de aplicar. Digo, no son un agujero negro donde las cosas no pueden suceder. Pero ahí hay una diferencia en términos impositivos, en términos de políticas alimentarias o información o de salud pública, sí deberían de aplicarse. Puedo tener algún error, por eso no quiero ser tan categórico en la afirmación. Mi respuesta en este momento es que sí deben de cumplir. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar. Como reflexiones nos llevamos algo positivo, que es América Latina fue pionero en trabajar en esto, o sea que no solo destacar las cosas que hoy en día no están bien y que tenemos que tratar de proteger y de mejorar. Y por otro lado, como dijo Adriana al final, que esto tiene que estar dentro de políticas que sean integrales y que también, como mencionaba Diego, como mencionaba Marcela, que no solamente tengan en cuenta desalentar el consumo de ultraprocesados, sino tenemos que pensar desde la comunidad cómo logramos que la población coma alimentos más saludables, además de solamente desalentar el consumo de ultraprocesados. Tenemos que pensar en políticas integrales a lo largo de todo el curso de vida. Así que les agradecemos desde CESNI a la participación de Marcela, de Diego, de Ariadna, bueno, y de Vale como representante de CESNI, y en breve vamos a estar enviando toda la información y quedamos atentos a las dudas o a los comentarios que puedan llegar a generarse. Una linda tarde. Gracias. Chao, Nos vemos, chicos. Feliz día de la gracias. alimentación mañana. Chao. Igualmente. Ya.